Mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar. Pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Queridos amigos, muy buenas tardes. Es un gusto para mí volver a saludarles en esta hora y poder compartir de la palabra del Señor. Hemos tenido un día lindo, excepcional, aunque limitados, ¿no es cierto?, por el movimiento, el salir, pero gracias al Señor estamos bien. En esta hora quisiera orar por ti, antes de iniciar el desarrollo natural del tema y estudiar el tema especial para este día. Te invito a orar. Amante y buen Padre, gracias porque me has permitido una vez más estar aquí junto a tus hijos, y quisiera rogarte, mi Dios, que al abrir tu palabra tú puedas estar en nuestro medio. Guíanos y dirígenos, te lo ruego por Jesús. Amén. Querido amigo, probablemente alguna vez tú te viste, ¿no es cierto?, con un problema de evaluación, ¿no es cierto?, y estuviste con la ansiedad de saber un resultado. Probablemente alguien te acusó de algo y tú no sabías cómo salir de eso. O como ahora estamos enfrentados a la situación de esta enfermedad, esta pandemia, muchos con algunos síntomas ya estamos con la ansiedad. ¿Será esta enfermedad? ¿Tendré que hacerme el test? Y si te has hecho el test, estás ansioso por saber el resultado. Queridos, vamos a ver esta cita bíblica, vamos a ver este pasaje de la Escritura, del libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hoy nuestro tema es Cristo nuestro juez. El apóstol Pablo nos dice que, fíjense ustedes, voy a usar este punterito,
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. No tenemos un sumo sacerdote. El apóstol Pablo presenta al Señor Jesús como el gran sumo sacerdote. Presenta a Jesús como nuestro intercesor en el santuario celestial. Allí, ¿no es cierto?, dice aquí que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él vivió como uno de nosotros, participó de nuestras angustias, nuestras tristezas, fue tentado como nosotros somos tentados, fue incitado hacia el mal como tú y yo somos incitados, pero sin pecado. Quiero mostrarte ahora, ¿no es cierto?, esta imagen del santuario. Esto era lo que tenía el pueblo de Israel. Aquí tenemos, nuevamente, yo voy a ilustrar, ¿no es cierto?, está aquí, esta era el santuario propiamente tal, con el lugar santo y el lugar santísimo que estaba al fondo. Este es el atrio, ¿no? Aquí está el altar del sacrificio, que ya el cual habíamos mencionado. Bueno, aquí ministraban los sumos sacerdotes. Y el tema de hoy es lo que tiene que ver con el juicio, la obra de juicio que se realizaba en este lugar. Y queridos, en los tiempos bíblicos, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, ellos tenían 3 festividades importantísimas, ya, muy importantes, centrales. ¿Cuál era la primera? La Pascua. La otra, que era muy importante, de gran convocación, era la fiesta del Pentecostés, de la que hablamos anoche. Y esta fiesta era la más importante de todas, que era el día de la expiación. Una fiesta de solo un día, pero que tenía grandes connotaciones. El día de la expiación. ¿A qué se refiere con el concepto del día de la expiación? El día del juicio, ¿no? El día en que los israelíes tenían que ponerse, o más que ponerse, sellar su situación con Dios. Ahora, vamos a ver ahora la siguiente imagen, ¿no es cierto? Miren ustedes, nosotros ya hablamos de esto, ¿no? El ministerio del santuario y de todo el rito de las fiestas, había 3 aspectos importantes. El primero, el sacrificio sustitutivo. Segundo, la mediación sacerdotal y el juicio final. Nosotros vimos cómo hecho Jesús, ¿no es cierto? Él fue nuestro sacrificio, Él ocupó nuestro lugar. Vimos también y estamos en la mediación sacerdotal. El Señor Jesús ascendió al cielo para interceder por nosotros, y el juicio final. Aquí nosotros nos vamos a centrar hoy día más en este último punto del ministerio en el santuario, ¿no es cierto?, aquí en la tierra. Vamos a ver esta otra imagen. Ya yo expliqué en un momento acerca del santuario y los 2 compartimentos. El lugar santo, ¿no es cierto?, con sus muebles, y el lugar santísimo. La actividad de este día estaba toda centrada en este compartimento. Y permítanme explicarles aquí algunos aspectos bien importantes. Este es el altar del incienso, que estaba justo antes de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley escritas por Dios. Además, había una porción de maná. Los 10 mandamientos es la ley de Dios, la ley por la cual se lleva adelante un juicio. Todos nosotros transgredimos, todos nosotros somos pecadores y seremos juzgados por esta ley. Esta ley demanda la muerte del pecador. Esta ley demanda que se haga justicia. Pues bien, nosotros ya estudiamos que el Señor Jesús pagó la demanda de la ley, pagó el precio del juicio, ¿no? Pagó la condenación nuestra. Por lo tanto, este día, el día de la expiación, el día del juicio, todo va a realizarse aquí
porque aquí se va a producir la limpieza, la purificación, es decir, todos los pecados acumulados durante todo un año van a ser limpiados, literalmente sacados, ¿no? O simbólicamente más bien, sacados de este lugar, porque todo aquí es simbólico. Veamos esta otra cita, ¿no? Levíticos capítulo 16, versículo 29 al 31. Fíjese lo que dice aquí. Aquí está el tiempo en que esta festividad se iba a hacer. Y voy a agregar algo más. Anoche cuando vimos el tema era, ¿no es cierto?, acerca de la fiesta del Pentecostés. Esta era la cuarta fiesta del sistema de adoración judío. La Pascua, los panes y levadura, la gavilla mecida y el Pentecostés. Y esta es la sexta fiesta. ¿Por qué? Bueno, porque el texto aquí dice lo siguiente: y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. El primer día de este séptimo mes era una santa convocación. Se anunciaba al pueblo que venía esta fiesta, la del día 10. Y esta fiesta era el día de la expiación, donde ellos debían afligir sus almas. Significa ponerse a cuenta con Dios. Porque en este día se haría expiación, limpieza, purificación, ¿no es cierto?, de ellos, y seréis limpios de todos vuestros pecados. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Este día era un día de reposo, pero el punto central es que ellos iban a afligir sus almas, y esto debía ser de manera permanente hasta que viniera el verdadero, ¿no es cierto?, abogado, juez, que iba a ser Jesús, que ellos prefiguraban la venida de Jesús. Muy bien, veamos esta otra imagen que está aquí. Volvemos a la misma imagen. Ahora, tengámonos en esto. Aquí está un israelí, trajo su animalito para el sacrificio, él cometió un pecado, ¿no es cierto? A lo mejor robó algo, a lo mejor maltrató a la señora, ¿no es cierto? Él es un pecador, confiesa su pecado y entonces pone las manos sobre la cabeza del animal, confesando sus pecados. Eso significa que traspasa sus pecados a el animal, la víctima inocente. Él sacrifica el animal, el sacerdote toma la sangre del animal y las lleva y unta los cuernos del altar y derrama también la sangre al pie del altar en la mayoría de los casos. Ese animalito puede ser quemado en parte o ¿no es cierto?, los sacerdotes pueden, ¿no es cierto?, consumir parte de la carne. Por lo tanto, los pecados de él son traspasados a este lugar y queda aquí el registro. Además, el sacerdote, al consumir la carne, él va a introducir en el concepto de oficiar y va a llevar el pecado del individuo al interior del santuario. Por lo tanto, va a quedar un registro aquí. Muy bien. Esto era lo que se hacía, ¿no es cierto?, allí. Ahora, en el día de la expiación, aquí se hacía una triple limpieza. Miren ustedes. La primera limpieza que tenía que hacerse era del sumo sacerdote y su familia. ¿Por qué? Porque él iba a oficiar, él iba a ocupar el lugar que le corresponde a Jesús, pero él era un ser humano, un individuo, y por lo tanto tenía primero que hacer una limpieza personal de él. Luego, él ya habiéndose preparado, ¿no es cierto?, y purificado, él podía hacer el proceso de purificar al pueblo de Israel. Él iba a representar al pueblo de Israel. Él iba a ir en lugar del pueblo de Israel. Entonces iba a purificar el santuario, ¿no es cierto?, y al pueblo. Y luego el edificio mismo, al hacer la obra de llevar la sangre al interior, él iba a hacer simbólicamente la limpieza de ese lugar. Vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no es cierto?, y lo que nos muestra. Pues bien, entonces el sumo sacerdote, para esta ocasión, él se apartaba el día tercero
de purificación y se iba a vivir al santuario para no contaminarse. Dicen los eruditos, ¿no es cierto?, que él ese día anterior no dormía esa noche, ¿ya?, para evitar el poder contaminarse. Era una noche completa de consagración. ¿Por qué? Porque esta actividad que él hacía era tan santa, tan sagrada, tan solemne, que él estaba representando a todo el pueblo de Israel. Llevaba sobre sus hombros todo el peso del pecado de todo un pueblo, de todo un año. Ahora bien, si él, ¿no es cierto?, no estaba purificado o el pueblo no se había consagrado plenamente, él podía morir oficiando aquí adentro. Morir. La pureza, la santidad de Dios podría consumirlo. Y voy a dar un dato que no había mencionado en otro momento. Las vestiduras de él eran de lino blanco, ¿no?, puro. Estas vestiduras eran la vestimenta de una persona que se pone al servicio de él. Él iba presentándose no como un dignatario, sino como un siervo humilde, ¿no?, que iba a la presencia de Dios, ¿ya?, ocupando allí el lugar de un intercesor. Ahora bien, en el borde de su vestimenta él tenía campanillas. Y debo agregar algo que no se ve en esta imagen, el artista no lo vio, no lo puso. Él tenía un cordel, él estaba amarrado con un cordel que llegaba hasta el fuera, ¿no?, de tal manera que si él moría al interior del santuario, nadie podía entrar para sacarle. La única forma era tirarlo, arrastrarlo. Por lo tanto, al exterior, todo el pueblo que estaba reunido estaba expectante de lo que sucedía al interior cuando el sumo sacerdote entraba. Expectante. Entonces, se escuchaba el ruido de las campanillas y entonces ellos ya sabían que él estaba bien y que todo el pueblo respiraba tranquilo. Vamos a ver la siguiente cita. Miren ustedes. El sumo sacerdote entonces tomaba el incensario lleno de brasas de fuego del altar y también sus puños llenos del perfume aromático y lo llevaba detrás del velo. Luego, estando en el lugar santísimo, pondría el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Amigos, miren, todo lo que estaba haciendo el sumo sacerdote aquí es también símbolo de lo que Jesús hace en el cielo. Esa nube representa las oraciones, la intercesión permanente de él por nosotros. Y el sumo sacerdote aquí representa a Jesús actuando en el santuario celestial. Vamos a ver esta otra imagen. El sumo sacerdote con todas sus vestimentas representa a Jesús. Él tiene aquí ahora el pocillo con la sangre que asperjaba sobre el propiciatorio. Primero el sacrificio por él, luego el macho cabrío sacrificado, que era para purificar todo el santuario. Y luego él salía y ahora, ¿no es cierto?, venía desde adentro haciendo la purificación al lugar santísimo, luego hacia el lugar santo pasaba para purificar todos los muebles y luego salía del lugar santo y llegaba hasta la fuente de bronce, purificaba simbólicamente de todos los pecados acumulados en la fuente de bronce y luego iba al altar del sacrificio y en el altar del sacrificio hacía el mismo proceso. Y ahora entonces vamos a ver la siguiente imagen, la siguiente cita bíblica. Venía él y ponía sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío que había sido escogido para sacer, el que le tocó en suerte para sacer. Y el sumo sacerdote confesaría sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, y los iba a poner sobre la cabeza de ese macho cabrío, y este animalito iba a ser enviado al desierto por mano de un hombre destinado. Ahora bien, este animal, ¿a quién representa?
a Satanás. ¿Quién va a cargar con toda la culpabilidad de la tragedia de este mundo, del universo, en el sentido que fue afectado? Bueno, Satanás. Porque ¿quién te incita a ti al mal? ¿Quién te lleva a hacer lo malo? Bueno, tú tienes, todos nosotros lo tenemos en nuestro interior, pero hay un enemigo que te incita hacia hacer las cosas malas. Bueno, aquí, en el juicio, finalmente, ¿quién va a cargar con todo? Es este enemigo. Ahora, queridos, que todo esto es solo figura del verdadero. Vamos a ver la siguiente cita que está en el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 5. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal, lo que hacían los israelitas, los sacerdotes, ya era figura, sombra de las cosas celestiales, ¿no? Entonces, mira, le dijo, ¿no es cierto?, el Señor a Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo esto era solo figura. Queridos, Cristo, nuestro Señor, es nuestro juez, nuestro abogado, defensor. Desde el punto de vista del pecador, el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo. Pero los registros de los pecados nuestros todavía permanecen. Él murió por nosotros, sí. Él nos perdona nuestros pecados, pero el registro está vigente. El libro de Apocalipsis, querido, nos enseña, en ocasión del regreso de Jesús, se dará la recompensa a sus hijos y a los que no lo son. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. A los que hicieron el bien, tendrán la recompensa por el bien. A los que hicieron el mal, la recompensa en función del mal. Entonces, en el cielo, querido, también se lleva una obra de investigación, un juicio que precede al regreso de Jesús. Esta obra estaba prefigurada en el gran día de la expiación de Israel. Así entonces, veamos este otro texto, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Miren lo que dice ahora. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Un día todos nosotros tenemos que comparecer ante el juicio. Todos, todos. Miren esto. Los libros fueron abiertos. Hay un registro en el cielo. 2 libros aquí se mencionan. El libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, querido, hay un libro que es el libro de la vida. Allí están registrados todo lo que hicieron un pacto con Jesús, un compromiso con Jesús. Pero también está el libro de la muerte. Y en ese libro están registrados los nombres de aquellos que no se entregaron a Jesús. Veamos Hechos capítulo 17, versículo 31. Mire, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Queridos, todos nosotros los seres humanos somos conscientes de que va a haber un juicio, todos nosotros. Pues bien, la Biblia sí habla de un juicio, ese juicio está pronto a ejecutarse. Jesús va a venir, Jesús va, ¿no es cierto?, a ponerle fin a la historia. Pero, ¿cómo se va a saber esto? ¿Cómo vamos a poder saber quién es quién? Bueno, ese es el registro que el Señor tiene en el cielo. Veamos esta otra cita. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Juan, el discípulo amado, que tuvo la revelación, él vio y se le preguntó a él y él dijo, yo no lo sé. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero queridos, no es automático, no es así por el hecho que Jesús murió, tú eres limpio.
Tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que entregarte a Jesús. Él es nuestro juez. Solo existe una esperanza de escapar de la condenación del juicio y obtener nosotros así la vida eterna. Y esta es entregar nuestro caso en las manos de Jesús, el juez justo. Él es misericordioso. Queridos, Él nunca va a condenar a sus hijos si sus hijos se pusieron en sus manos y entregaron su vida en sus manos. Él está para defenderte. Por eso anoche vimos: hijitos míos, estas cosas os escribo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mis amigos, en Cristo no hay condenación. En Cristo solo hay salvación. Pero tú debes entregar tu vida a Jesús. Hoy es tu linda oportunidad. Hoy es el día aceptable. Hoy es día de salvación. Él te está llamando a ti. ¿Qué le dirás tú? Yo te invito a que tú entregues tu vida a Jesús. Yo un día hice ese compromiso. Me entregué en las manos de Jesús. Puse mi vida al servicio de Jesús. Y ahora, ¿qué harás tú? Él te llama. Él te ama. En Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y Él golpea la puerta. Y es la puerta de tu corazón. La puerta de tu conciencia. ¿Quieres decirle sí a Jesús? Vamos a escuchar una alabanza, una parte musical. Y entonces, mientras tú escuchas, toma esa decisión. El Señor es el quien te está invitando. Escuchemos esa alabanza. Existen tantos amores en la vida, amores tan verdaderos, tan lindos, amores que atraviesan el tiempo, la historia, amores que se revisten de pompa y gloria. Mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar. Pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Es ese amor que invita a todos, incluso a quienes se encuentran indignos por tanto fallar en la vida, por tantas heridas, por todo lo que han sufrido. Su fe se ha ido, pero ese amor puede sanar y al caído levantar. Jesús nos promete
fue pagado, y todo fue pagado, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Después de haber escuchado esta hermosa interpretación, de haber sido tocado nuestro corazón, yo quiero invitarte a que oremos. Quiero orar por ti. Quiero poner tu vida en las manos de Jesús. Señor y buen Padre, gracias por permitirme hablar a tus hijos. Gracias por darme la oportunidad de abrir tu palabra delante de ellos. Oh Señor, hoy hemos tocado un tema que no es fácil, pero que tú puedes dar sabiduría a tus hijos para comprenderla más profundamente. Quiero rogarte, mi Dios, que cada uno de tus hijos que haya tomado una decisión por ti, nada ni nadie los aparte de tu amor. Y que en aquel día glorioso en que tú vuelvas, ellos puedan estar en pie para encontrarse contigo. Bendíceles, bendice sus hogares, bendice su familia, sus seres queridos. Te lo ruego por Jesús. Amén.